Buenos días, amigos de este programa de Buena Fuente. El programa ese de ajuste fiscal que ha propuesto el gobierno está a punto de convertirse en ley. Encontró un terreno fértil, ya fue aprobado por el Senado, lo tiene diputados y muy probablemente la semana próxima esto tenga ya aprobación congresual y de ahí lo que faltaría es la promulgación. De eso vamos a hablar en el primer tema. En el segundo tema, quisiéramos advertir que la cesantía en el estado actual en que se encuentra la fuerza laboral de este país, sin garantía alguna de retiro siquiera honorable, es el seguro de vida de los trabajadores y empleados, pero al mismo tiempo la garantía de que prosigamos nuestro ambiente de gobernabilidad de los últimos años. Esos son los dos temas, pero antes vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. El Senado de la República, en 2 sesiones consecutivas, aprobó de urgencia el plan de ajuste fiscal para enfrentar los efectos de la desaceleración económica global y las tensiones comerciales internacionales, combinando nuevas fuentes de ingresos con medidas de alivio dirigidas a la clase media, los sectores vulnerables y la producción nacional. El proyecto, aprobado, como les dije ya en 2 lecturas en el Senado y de inmediato remitido a la Cámara de Diputados, que este mismo fin de semana lo colocó en agenda, busca recaudar entre 40.000 y 5.000 millones de pesos, según dijo el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien lo envió al Congreso previa autorización del Poder Ejecutivo. Las medidas involucradas son las siguientes. Se derogan los anticipos para las microempresas. Todas, porque el Senado, aunque el proyecto original dejaba a las personas físicas que constituyen microempresas como todavía sujetas al anticipo, lo englobó a todas las medianas y pequeñas empresas. Eliminación también del anticipo y de los impuestos a los activos al sector agropecuario. Una medida de importancia extraordinaria. Esto se estaba aplicando por vía administrativa, pero ya se convertiría en una ley. La reducción de los recargos moratorios. Se actualiza la referencia a los intereses indemnizatorios. Se formalizan los acuerdos de pago en el Código Tributario, con descuento de pronto pago. Al mismo tiempo se declara una amnistía para todos los deudores. Se justifica por la actual coyuntura esa amnistía y por los cambios que se van a introducir en el sistema tributario. La ampliación del régimen simplificado de tributación de 12 a 15 millones de pesos de ingresos para las personas físicas y el sector agropecuario. Se crea un umbral de 30 millones de pesos para pequeños negocios. Se indexan los tramos exentos del impuesto sucesoral de 500 pesos a 1 millón y de 1.000 pesos a 2 millones para transmisiones entre padres e hijos en vida. El impuesto se reduce de 25 a solo 3%. Reducción de 25 a 10 del impuesto sobre la renta por ganancia de capital a la venta de inmuebles en el caso de personas físicas. Derogación de leyes de control tributario obsoletas. La ley que impone el impuesto a los fósforos de 1935
y a las estampillas de 1966. A la clase media se le apoya mediante un ajuste por inflación del mínimo no imponible y de la franja de impuestos sobre la renta. Se va a llevar a 50,000 pesos. Se indexa el mínimo exento en 15% para cubrir el costo de la canasta familiar del primer y segundo quintil. Aumento de la deducción de gastos educativos de 25 a 30%. Será de 50% si los gastos son realizados en beneficio de personas con discapacidad. Depreciación acelerada para promover la inversión privada a partir del 2027. Reembolso a las exportadoras del impuesto selectivo a combustibles y seguros, al igual que se hace con el ITEVIS. Derogación de impuestos anacrónicos, hipoteca, constitución de compañía, impuestos selectivos a seguros de vida, etc. Devolución de impuestos selectivos sobre el alcohol etílico. Medidas para combatir la evasión. Se implementa la percepción del ITEVIS en Dirección General de Impuestos Internos y Aduanas. Se propone aumento de las retenciones del concepto de impuestos sobre la renta. A un grupo de contribuyentes difíciles de gravar, como dice el documento. La trazabilidad fiscal. Se precisan conceptos para bebidas alcohólicas y cigarrillos. Y se habilita su aplicación para combustibles. Aumento de la tasa de impuestos sobre la renta empresarial a 30% por 3 años a grandes contribuyentes. Entonces, esta es una decisión importante porque incrementa considerablemente los ingresos, porque la pagarán las empresas con ingresos superiores a los 1.000 millones de pesos anuales. Esta medida impacta a poco más de 1.000 empresas de un total de 140.000. Hicieron su declaración de impuestos sobre la renta. Se crea un nuevo tramo del impuesto sobre la renta personal a tasa de 27% para salarios mayores a 400,000 pesos mensuales. Esta medida impacta a 5.900 contribuyentes de un total de 2.300.000, apenas el 0.26 del 1%. Impuestos selectivos a cigarrillos electrónicos y vape, impuestos selectivos de la tributación de casinos y juegos de azar, aumento de $10 en los pasajes aéreos y otras acciones. Bueno, ese es en sentido general la propuesta de acuerdo fiscal del gobierno. Como les dije, se produjo un ambiente plausible, el entorno internacional facilitó su rápida aprobación por los sectores involucrados. Hay mucho entusiasmo, principalmente en el sector de las medianas y pequeñas empresas, todas favorecidas con esto del selectivo y del impuesto adelantado de ganancias, que era una barbaridad. Y también se crean incentivos de otro tipo para sectores productivos. Me parece que independientemente de algunas resistencias como las que ha mostrado el expresidente Leonel Fernández, este proyecto va a pasar y es muy probable que la semana que viene ya la Cámara de Diputados le esté dando su visto bueno para que el Poder Ejecutivo lo promulgue. Es lo que se puede hacer hasta antes de las elecciones del 2028 y creo que esa es la comprensión de todos, incluido el sector laboral. Vi ahí que Rafael Pepe Abreu apoyó la iniciativa, como también la apoyó la Federación Dominicana de Comerciantes y el Consejo de Hombres de Empresa con su pequeña reserva, pero también lo apoya. Así que ese es el resultado de esta semana, de esta iniciativa gubernamental que llegó en un buen momento, hay que confesar.
Eso es lo que queríamos decir en la primera parte del programa. Vamos a hacer un alto y regresamos. Casi al acostarse la paloma, el Código de Trabajo que data de 1992 fue actualizado en ese momento. El código realmente lo promulgó por primera vez la dictadura de Trujillo y se consideró uno de los temas más avanzados que regulan la relación de trabajo de la República Dominicana. Pero fue actualizado en el 92 por disposición del presidente Balaguer. Desde entonces ha estado vigente y ahora se considera necesaria su actualización. La Cámara de Diputados tenía en agenda el martes pasado, pero el presidente de la República, Luis Abinader, le pidió a la Cámara postergar su conocimiento hasta que se haga un nuevo esfuerzo de búsqueda de consenso entre trabajadores y empleadores, la cúpula del sector empresarial y la cúpula del sector trabajador, o sea, los sindicatos, para que haya una versión, como dijo el presidente, que se ajuste más a los deseos de ambos sectores. Y advirtió que no debe tocarse la cesantía. Pero Rafael Pepe Abreu, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, dijo: ¿qué sentido tendría volver a poner sobre la mesa este proyecto de actualización del código si no toca la cesantía como lo reclamarían los empleadores? Exactamente lo que ha creado una situación de conflicto entre ambos sectores. Y Pepe Abreu parece tener la razón por lo siguiente. Esta misma semana, Arismendi Díaz Centavo, el presidente de la Fundación Social, de la Fundación de Seguridad Social para Todos, así se llama, hombre clave en la instalación, primero en la formulación y luego en la instalación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, confió que, según los estudios hechos por la Fundación, menos de un 30% de la planilla de trabajadores actuales que ha estado cotizando para aplicar a la pensión, al seguro pensional, va a recibir el último salario, porque los recursos de que dispone el fondo de pensiones no alcanza para más. O sea, que alrededor de un 70% de la masa trabajadora actual, cuando complete la cantidad de aportes que ha hecho a la seguridad social, cosa que puede estar lista ya el primer grupo en el 2028, dentro de 2 años, se va a quedar fuera de un trato siquiera humanitario. Porque óigame lo que les voy a decir. Si en este país, con salarios tan deprimidos, usted no tiene la garantía siquiera de recibir como pensión el último salario, la situación entonces va a ser gris, oscura, para los trabajadores dominicanos que hayan aportado 30 años a la seguridad social. Esto, dice Díaz Santana, se resuelve si rápidamente elevamos el aporte de la capital al fondo de pensiones, que en este momento es un 9% del salario, lo llevamos a un 12%, aunque dice, aunque pudiera ser por escala, pero rápidamente, para que se engrose aún más el fondo. El fondo de pensiones debe tener unos 20.000 millones de dólares equivalentes a pesos.
Es una suma, cualquiera diría que importante, pero insuficiente para los fines de garantizar una pensión digna. ¿Y saben ustedes una cosa? Esa gobernabilidad que conocemos hoy en la República Dominicana, que la hace atractiva para la inversión local e internacional, y que es un modelo de convivencia política y social, se expone gravemente si este sistema pensional le agrega a la dificultad de un salario reducido una pensión insignificante. Y eso es lo que está a la vista. Por tanto, nosotros recomendamos a los diputados que tienen la responsabilidad de conocer esta nueva versión o actualización del Código de Trabajo, que no toquen la cesantía. Oigan, ¿qué es la cesantía? La cesantía viene siendo la garantía de que si se despide un trabajador o empleado, se le den sus prestaciones. Las prestaciones de ley, que todos sabemos en este país son un seguro de vida para cualquier trabajador o empleado. Las empresas no lo quieren porque dicen que tienen que hacer reservas importantes para poder cumplir con esa estipulación legal. Pero el país se ha desarrollado con la cesantía, las empresas han crecido con la cesantía. La economía dominicana ha crecido con la cesantía, que existe, como les digo, desde los tiempos de Trujillo hasta hoy. Eso no se puede tocar hasta que no exista un seguro de retiro honroso. Porque esa es la otra. El sistema dominicano de seguridad social todavía no ha creado un seguro para el que pierde el empleo, que debe ser la entrega del salario, del último salario, hasta que encuentre un nuevo empleo. Eso no lo tenemos. Y sin eso, lógicamente se crea una situación de inestabilidad en toda la sociedad dominicana. Yo creo que la intención del presidente es que se mejore el código y que se extraiga de ese código, de esa legislación, lo mejor posible. Y cuando advierte lo de la cesantía, porque sabe que esa es la piedra angular de ese sistema que crea el Código de Trabajo. De manera que me parece razonable la advertencia de Pepe Abreu. Los señores empleadores van a insistir en tocar la cesantía. La cesantía es nuestra garantía de existencia. Y yo creo lo mismo. Así que cuidado con eso, de los diputados, que si van a hacer algo, que retoquen eso, pero que no toquen la cesantía. Es lo que queríamos decir en esta ocasión. Será hasta una nueva oportunidad.